En esta oportunidad hablaremos sobre la materia. Estaremos enfocando los temas de las propiedades de la materia, la clasificación de la materia, los métodos para poder separar las mezclas, el átomo y la molécula, los ciclos geoquímicos, las moléculas del agua. Empezaremos a hablar sobre las propiedades de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Cada tipo de materia se caracteriza por una serie de rasgos que pueden ser generales, que dependen de la medida del objeto o del cuerpo. En este caso puede ser masa y volumen. Dentro de estas características, pues dependen de la medida del objeto o del cuerpo. Algunos ejemplos, pues podemos encontrar el color, la densidad y la solubilidad. Dentro de las propiedades generales de la materia, pues encontramos la masa, que es la cantidad de la materia que tiene un cuerpo. Para medirlas utilizamos una balanza. La unidad fundamental es el kilogramo. Si queremos medir masas más pequeñas, pues utilizamos el hectogramo. También utilizamos el decagramo. Utilizamos también el gramo, el decigramo, el centigramo, el miligramo. Y para medir ya cantidades mayores, pues empleamos la tonelada. En el volumen es el espacio que ocupa el cuerpo, es la unidad utilizada para medirlo, pues encontramos el cúbico. El volumen más pequeño, pues empleamos los submúltiplos. En los volúmenes mayores, pues utilizamos el hectómetro. También encontramos el litro, el milímetro, que son otras unidades de capacidad que a menudo pues utilizamos para indicar volúmenes. En este caso pues utilizamos para los líquidos. También podemos calcular el volumen de un líquido mediante recipientes medidores, como la probeta, la pipeta, la jeringa, la bureta o el matraz o farado. En el caso de los sólidos, pues utilizamos o introducimos objetos en el interior del líquido y pues observamos el aumento del volumen que se experimenta en este caso. También podemos usar diferentes fórmulas matemáticas para en cuanto el cuerpo que se encuentra irregular. Para asegurar que algo tiene materia, debemos comprobar que posee dos cualidades básicas. Las dos cualidades básicas deben de tener masa y debe de tener volumen. Como por ejemplo, ahí hay una pregunta y dice, ¿el aire es materia? Entonces vamos a observar si es así. Si vamos a comprobarlo en masa, pues tomamos un globo sin inflarlo, lo colocamos sobre una balanza y debemos de calcular su masa. Cuando inflamos el globo y a continuación pues vamos a ver cuál es la solución. La masa aumenta, lo que indica que el aire pesa. Por lo tanto, pues el aire sí tiene masa. Ahora vamos a ver si el aire tiene volumen. Dice que adaptamos un embudo a una botella. Ayudándolo con un poco de plasticina, pues vamos a agregar un poco de aire sin que se salga. Cuando empiece, pues esto se le empieza a echar agua al embudo y pues de otra forma, pues vamos a comprobar si esto tiene aire. El aire que ocupa un lugar, por lo tanto, tiene volumen. ¿Por qué razón? Porque tenemos aire y tenemos líquido. Entonces, en este caso, pues sí tiene volumen. También vamos a hablar sobre la relación que tiene entre masa y peso. Aunque en el lenguaje, pues, cotidiano, pues el peso y la masa pueden parecer conceptos muy equivalentes. Desde el punto de vista científico, pues las dos magnitudes son distintas y no debemos de confundirlo. Masa, pues es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.
como por ejemplo podemos utilizar la balanza, que es un instrumento muy útil que utilizamos para medir la masa de un cuerpo. También está el peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. En este caso, pues podemos encontrar el instrumento del dinamómetro, que nos ayuda bastante. También la medida del peso. Como el peso es una fuerza, se mide esta unidad de fuerza. En el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, pues la unidad de medida es el newton, que se representa con el símbolo N. Para medir el peso, pues utilizamos un aparato llamado dinamómetro, que nos ayuda a medir los newton, en este caso el peso de un objeto. Un cuerpo de un kilogramo, pues tiene la misma masa en la Tierra y en la Luna. Sin embargo, pues su peso es distinto. ¿Por qué razón? Porque la fuerza de atracción también se le conoce como gravedad. Es menor a la Luna que la Tierra. En la Tierra pues hay más gravedad que en la Luna. Puede ser que el objeto tenga la misma masa, pero en distintos planetas va a ser diferente peso. ¿Por qué? Por la gravedad. También encontramos las características de la materia. Estas propiedades pues son características que son propias de tipo de sustancias. La dureza, la solubilidad, la conductividad, el color, el magnetismo y la densidad pues son algunos ejemplos de estas clases de propiedades. En este caso nos vamos a centrar un poco más en la densidad y en la flotabilidad, que son instrumentos pues que nos ayudan o son principios que en alguna ocasión pues los tienen algunos científicos y lo conocemos como el principio de Arquímedes. La densidad y la flotabilidad, pues la densidad es la relación que existe entre la cantidad de materia y el cuerpo o el espacio que ocupa, es decir, en este caso se le conoce como volumen. Al relacionarlo directamente con la densidad, los cuerpos pues poseen una característica llamada flotabilidad. Y la flotabilidad pues es la capacidad que tienen los cuerpos de mantenerse en una superficie de un líquido sin hundirse. En este caso pues podemos poner el ejemplo del hielo en los polos, que el hielo pues se encuentra flotando en la superficie del agua. El principio de Arquímedes enfoca la flotabilidad, que es el descubrimiento que fue de un sabio griego que ya se llamaba Arquímedes. En el siglo 3 a.C., pues él anunció de la siguiente manera, que decía que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, que está en este caso en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual que el peso del volumen del fluido que se aloja ahí. El agua es más densa que el aceite, por lo que si echamos estos dos líquidos o agregamos estos dos líquidos en un recipiente, pues el aceite queda en la parte superior. Se cumple que la mayor densidad menos la flotabilidad. Entonces en este caso pues el agua congelada tiene menor densidad que el agua líquida, y es por ello que en los polos nortes pues flota en el mar. Así es como se aplica el principio de Arquímedes. También encontramos la clasificación de la materia. La materia pues presenta diversas formas en la naturaleza. Según las características de su composición, la materia puede ser categorizada de dos maneras: unas sustancias puras y otras mezclas. En las sustancias puras pues es aquella que tiene una composición constante.
Según estas sustancias puras, pues las podemos clasificar en dos también, en elementos y en compuestos. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas, como por ejemplo el oro, el cloro, el aluminio y el grafito, o el hierro. En los compuestos, pues son componentes que al descomponerse en otras sustancias más sencillas, como por ejemplo el agua destilada, la sal, el cuarzo y el amoníaco. Dentro de las mezclas, pues las mezclas son compuestos de diferentes sustancias que pueden variar su composición. Las mezclas pueden ser de dos tipos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas tiene distintos componentes a simple vista. Es la mezcla, por ejemplo, de un yogur con fresas, que podemos diferenciar los trocitos de fresa y podemos diferenciar el yogur. En este caso vemos los dos componentes. A eso se le llaman las heterogéneas. En las homogéneas, pues es la diferencia en estos componentes, pues a simple vista no se pueden ver, ni con un microscopio se pueden ver. Se llaman disoluciones y en ella el componente que se presenta en mayor cantidad se le denomina disolvente, mientras que en los demás es el soluto. Entonces espero que hayan aprendido un poquito sobre las sustancias y sobre la materia.